Hoy no teníamos música, pero hemos tenido que echar mano de las cuerdas vocales, ¿no? Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 13. Poco a poco nos acercamos al final de esta maravillosa carta, de este libro, este regalo que Dios nos ha dado, plagado de Cristo y de la buena noticia del Evangelio. Y el capítulo 13, la segunda parte, está llena, todo el capítulo 13 está lleno de exhortaciones cortas, exhortaciones concretas. Y vamos por el capítulo 13, pero vamos a leer el versículo 7, 13, versículo 7, y luego pasamos al versículo 17. Hebreos 13, versículo 7, dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ahora pasamos al versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y ahora pasamos al versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. El Señor ha querido, dejamos ahí la palabra, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Él es el Salvador de la Iglesia. Él ha reunido a su Iglesia. Él ha salvado a su Iglesia. Y por lo tanto, es Él quien la gobierna. Es Él quien la cuida. Es Él quien la alimenta. Es Él quien la dirige. Es Él quien la protege. Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, es nuestro pastor. Y Él nos gobierna con su palabra y con su Espíritu Santo. Y Él ha prometido entonces edificarnos. Él ha prometido hacernos crecer. Él ha prometido guiarnos y llevarnos hasta el final, hasta la gloria, hasta su casa, para que estemos con Él. Esas son las promesas que tenemos en el Evangelio acerca de la relación entre la Iglesia, el rebaño de Dios, y Cristo, el buen pastor. Ahora bien, en la tierra, nuestro Señor Jesucristo también se ha ocupado, cuando Él se marchó, se ocupó de que su Iglesia fuese cuidada, fuese pastoreada. Por eso, versículo 7, capítulo 13 de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores. Por lo que vemos aquí se refiere a aquellos pastores que les hablaron la palabra de Dios, pero ya no estaban. Quizá porque ya habían marchado con el Señor, porque ya su tiempo había acabado en la tierra. Porque habla ahí de el resultado de su conducta e imitar su fe. Recuerda que capítulo 11, el apóstol está hablando de los héroes de la fe, aquellos que nos dieron un ejemplo de fe y de perseverancia en medio de tantas dificultades. Y habla aquí de esos pastores que les llevaron la palabra de Dios y que también dieron ejemplo a ellos acerca de cómo vivir en la fe. Y por lo tanto dice aquí el resultado de su conducta, miradlo e imitad su fe. Por eso cuando dice el versículo 17 habla más bien de aquellos pastores que sí estaban cuidando de los cristianos hebreos y que estaban por lo tanto llevando a cabo el ministerio que Dios les había dado. La Iglesia, como rebaño de Cristo, está bajo la supervisión del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 17, versículo 20, cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, manda llamar a los ancianos. Los ancianos, obispos, presbíteros, pastores, todas en la misma palabra, se refiere a los cuidadores o guiadores de la iglesia. Y dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego dice el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo tiene que despedirse, va a seguir su viaje misionero. Ha dejado ya establecidos a los ancianos, pastores, obispos, presbíteros, es la misma palabra siempre, la misma palabra griega en el Nuevo Testamento se refiere a lo mismo. Los ha dejado allí y les dice que deben cuidarse a sí mismos, es decir, permanecer fieles a la palabra del Señor, al Evangelio de Dios, y también deben de cuidar de la Iglesia, porque ellos dicen que han sido nombrados por la jerarquía eclesiástica. El Papa los había nombrado como obispos y por lo tanto debían cuidar de hacer todo lo que el concilio les decía. ¿Eso no? ¿No? No, es una prueba para ver si estabais aquí o ya os habíais ido. Era para ver si estabais aquí o no. Digo, voy a decir así una herejía gorda, la más grande que haya. Bueno, entonces, no dice eso, ¿verdad? Tened cuidado de vosotros mismos y de la Iglesia, porque el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que los había puesto como cuidadores de la Iglesia. ¿Para qué? Para que luchen, preserven a la Iglesia, dice, porque van a venir lobos rapaces. Él se refiere aquí a los falsos profetas, a los mentirosos, a los que van a querer corromper el Evangelio para apartar las ovejas del Señor de la palabra de Dios. Y por lo tanto dice aquí, cuidado, porque el Espíritu Santo os ha puesto. Él os ha encargado. Por supuesto que el Espíritu Santo puede utilizar medios para poner a sus siervos. Puede ser que otros ancianos o pastores los pongan, los nombren. Puede ser que la Iglesia los elija o los reconozca. Da igual el medio. Lo importante es quién está detrás de ellos. Y es el Espíritu Santo. Nos dice el texto que tenemos hoy, Hebreos 13. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quién ha puesto a los pastores? En Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo habla aquí de la Iglesia y de cómo ha sido organizada la Iglesia. Y Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo, está hablando de Cristo, que es el que imparte los dones, por medio de su Espíritu Santo, Él imparte los dones. Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Luego entonces, Cristo envía a sus siervos, Cristo capacita a sus siervos, Cristo coloca a sus siervos y los constituye. Eso significa ahí, para la palabra constituir, y a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para equipar a la Iglesia para la obra del ministerio, para que los cristianos podamos crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos crecer en la gracia y parecernos a Cristo, y también para que no nos engañen con las mentiras de Satanás, porque el peligro de ser engañados está ahí. Por eso, Cristo se ha preocupado de que su Iglesia sea cuidada con la palabra de Dios y con los siervos de Dios. Por esto el apóstol aquí dice, obedeced a vuestros pastores, porque son el medio que el Señor utiliza para cuidar de su Iglesia. Y ahora bien, ¿cómo es un pastor? ¿Qué hace un pastor? Bueno, dice aquí que vela por vuestras almas. Los pastores antiguamente, que se refieren, Jesús mismo habla de ellos, tenían que hacer turnos para vigilar de noche el rebaño. Por eso cuando los ángeles anunciaron la venida de Jesús, los pastores estaban bien despiertos, estaban vigilando las ovejas por la noche, porque por la noche es cuando los lobos, los enemigos, los ladrones también
podían robar ovejas y los lobos o los animales salvajes podían atacar al rebaño. Y por eso los pastores tenían que vigilar. Velar significa eso, vigilar, cuidar que ninguna oveja sea dañada. Y dice Jesús que aquel que es el buen pastor, que le importan las ovejas, porque son suyas. No es el asalariado que le pagan un sueldo por cuidarlas y cuando ve que la cosa se pone dura, dice, oye, yo soy aquí un empleado, esto no es mío, yo me voy corriendo y yo me libro de todo mal. Pero dice que aquel que las ovejas son suyas, entonces dice está dispuesto a poner su vida por las ovejas. Y ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Cómo Él capacita a los pastores para que sean sus siervos? Les pone su corazón. Es decir, pone en su corazón el deseo de cuidar en nombre de Cristo del rebaño del Señor, y eso lo hace desde el corazón. Hay un ejemplo hermosísimo de esto en 2 de Corintios 11. Abre tu Biblia un momento, vale la pena, bueno, por supuesto que todo vale la pena leer la palabra de Dios, pero este pasaje es realmente entrañable. Cuando el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, algunos de los corintios decían que Pablo era un apóstol de segunda división, que no era un buen ministro de Cristo, pero cuando Pablo habla de sus credenciales como ministro del Señor, observa lo que dice capítulo 11, versículo 28. Y además de estas cosas, es decir, trabajo, fatiga, persecuciones, dificultades, cárceles, todo lo que le había sobrevenido por causa de Cristo, pero dice el versículo 28, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Este es un pastor. Un pastor es alguien que está preocupado por la iglesia. Y si alguien se enferma, si alguien se le hace tropezar, lo siente. No es alguien que simplemente se pone un traje, se pone en el púlpito y echa un discurso. No es alguien que simplemente, coordina una serie de eventos en una congregación. No, es alguien que tiene un corazón de amor como el de Cristo por su iglesia. Por eso cuando el Señor Jesús envió al apóstol Pedro a ser pastor, Él le hace una pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Las ovejas son mías, Pedro. Pero si tú me amas a mí, también las amarás a ellas. Así que cuídalas a ellas. Porque si me amas a mí, eso es todo lo que yo solicito de los que voy a enviar a cuidar de mis ovejas. No son tuyas, Pedro, son mías. Pero ahora también son tuyas en ese sentido de que tienes mi corazón. Y el apóstol Pablo habla aquí de esa preocupación por las ovejas. Por eso dice que velan por nuestras almas. Otro ejemplo de ello está en Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Y esto es lo que realmente muestra que alguien es un ministro de Dios, que alguien es un verdadero pastor, desde el punto de vista de lo que el Señor ha llamado, de lo que el Señor ha nombrado. No porque haya estudiado en un sitio, no porque sea muy recomendable o porque hable muy bien, sino porque mira lo que dice capítulo 2, versículo 19 de Filipenses. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y mira lo que dice ahí. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Este asombroso pasaje nos muestra que en el equipo de Pablo había algunos que le ayudaban en la obra del Evangelio. Había algunos que viajaban con él y colaboraban en la obra de Dios. Pero cuando llegó el momento de cuidar de la iglesia de Filipos, cuando llegó el momento de supervisar la obra del Señor en Filipos, a la iglesia del Señor allí, el apóstol Pablo solamente pudo enviar a uno, a Timoteo. ¿Por qué? Porque
ninguno tenía ni el ánimo ni el interés que tenía él por los hermanos de Filipos. ¿Y sabéis por qué? Porque Timoteo amaba a los filipenses, amaba la obra del Evangelio. Capítulo 2, versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como un hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era alguien que amaba al Señor Jesucristo, amaba el Evangelio y amaba la obra del Señor y amaba a los filipenses tanto que él sinceramente se interesaba por ellos y estaba dispuesto a dejar sus propios intereses para buscar lo que es de Cristo Jesús. Y esto es asombroso, porque hay tantos que son pastores, maestros, evangelistas, profetas y lo que ellos digan que quieran ser. Hay tantos en el ministerio cristiano, pero de tantos que estamos en el ministerio cristiano, ¿de verdad tenemos esto dentro de nosotros? ¿De verdad está esto dentro de nosotros? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La preocupación que se agolpa por todas las iglesias, por los hermanos, o como dice ahí, que tenga ese mismo ánimo, sinceramente se interese por vosotros, porque no están buscando lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Por lo tanto, el cuidado de la iglesia se hace por personas que de verdad tienen ese interés en las ovejas. Hay muchos en la iglesia, a veces, que supuestamente se preocupan de la congregación. ¡Ay, porque esto está mal, esto está bien! Y siempre, constantemente, parece que se preocupan, pero cuando luego se van a su casa, se olvidan de la iglesia. Digamos que cuando entran por la puerta de su casa, cierran la puerta y dicen: bueno, hasta el domingo que viene ya se acabó todo en la iglesia. Ya el asunto de la iglesia se acaba porque ya tengo otras cosas en las que pensar, tengo otras cosas que hacer. Su preocupación solamente les lleva en lo que tiene que ver con el rato que dedican a pensar en su iglesia. Y ellos dicen que están pensando en lo que es de Cristo Jesús, están pensando y están preocupándose de la iglesia. Ellos dicen eso. Y les hacen ver a todo el mundo eso, que se preocupan de la iglesia. Eso dicen. Pero después, lo suyo propio es lo más importante, y no lo que es de Cristo Jesús. Sin embargo, aquel que verdaderamente es un pastor, se lleva a la iglesia a su corazón, a su casa, de día, de noche, en oración, con lágrimas, con preocupación, con anhelo de, como dice ahí, con ánimo de servir. Eso es un pastor. Un pastor vela por las almas de otros. No simplemente se aprovecha de otros, no solamente usa a otros, no solamente manda a otros, no solamente busca el favor de otros. Eso no está en sus planes. Su propósito está en cuidar. Y eso es una preocupación que viene no de fuera afuera, sino de dentro afuera. En Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro, el pastor, se llama a sí mismo como un anciano, y mira lo que dice capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro habla aquí a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y les dice que deben cuidar, apacentar. El otro día mi esposa me mostró un vídeo de unos pastores que estaban rescatando las ovejas de la nieve. Y era realmente conmovedor, porque la nieve había sepultado a las ovejas y no podían, estaban atrapadas, estaban ahí para morirse. Y aunque no tenían frío por la parte de arriba, porque les protege la lana, pero las patas estaban sepultadas ahí. Y entonces los pastores llegaron quitando toda la nieve y levantando las ovejas y echándolas fuera para que no murieran.
Si no hubiera sido por la intervención de aquellos pastores, las ovejas hubieran muerto de frío y de hambre, porque son incapaces de salir de la sepultura de la nieve. Y algunas de ellas tenían que andar buscándola, porque como estaba todo blanco, entonces una u otra decía, mira, ahí hay otra, porque solamente se le veía la cabeza del animal, todo estaba sepultado por la nieve. Y entonces aquellos animales fueron rescatados. Cuando vi esas palabras, me acordé de Cristo. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos sacó de la sepultura de nuestros pecados. Nos liberó de una muerte totalmente segura, porque éramos totalmente incapaces de salir de nuestra maldad. ¿Y qué es lo que hace un pastor también? Cuando hay una oveja que está atrapada, la busca a todas y cada una de ellas, como esos pastores en la nieve, buscando dónde estaban sus ovejas para rescatar a todas y cada una de ellas. Saben cuántas tienen, saben incluso algunas cómo se llaman, las conocen y tienen preocupación por ellas. Hace muchos años había en la televisión, en el primer canal, cuando había pocos canales de televisión, había un programa que se llamaba ¿Qué apostamos? No sé si alguno se acordará de eso. Era un programa en que se hacían retos y se apostaban dinero para ver si conseguían ciertos retos importantes ahí. Pues no sé, mover un camión empujándole y cosas así que parecían muy extraordinarias, ¿no? Y allí se presentó un pastor que llevaba toda su vida cuidando ovejas. Y la apuesta de él era que era capaz de reconocer a sus ovejas en medio de otros muchas totalmente iguales. Y entonces el reto es que en cierto tiempo, en ciertos minutos, tenía que separar las suyas de las que no eran suyas. Y era realmente un reto interesante, porque las ovejas no estaban marcadas, eran exactamente iguales, y él trajo a sus 30 y tantas ovejas y se mezclaron en un redil enorme de más de 100. Entonces había 130 ovejas dentro del redil, y él tenía que sacar las 30 que eran suyas en un tiempo límite. Si lo sacaba a tiempo, ganaba la apuesta. Y si no, pues perdía. Entonces me interesó ver si iba a conseguir hacerlo. Porque desde el punto de vista de nuestro que se veían ahí, eran las ovejas exactamente iguales. No había ninguna marca de ningún modo. Y el reto era, y apostaban ellos, unos a favor y otros en contra, si lo iba a conseguir. Y realmente fue asombroso. Cuando sonó el aviso de que empezaba el tiempo, el pastor se metió en el redil y empezó a llamar a sus ovejas. Las llamaba y hablaba constantemente, iba apartándolas una tras otra y asombrosamente ganó la apuesta. Sus ovejas, las 30, efectivamente dieron. Había una marca oculta, una pezuña que no se podía ver para que el pastor no lo pudiera ver, y entonces verificaron que eran de verdad sus ovejas. Y era asombroso esto, porque él las conocía, se preocupaba de ellas, las alimentaba todos los días, sabía incluso el nombre, algunas les llamaba por su nombre, y así es, esa es la labor del pastor. Ahora nosotros vamos a Hebreos 13, y hay un mandato aquí para la iglesia. Hemos hablado de lo que hacen los pastores y ahora vamos a hablar de lo que hace la iglesia. Y Hebreos 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La iglesia debe obedecer a el pastor o los pastores, si hay más de uno, y debe sujetarse a ellos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre y cuando los pastores lo que predican es la palabra de Dios y lo que demandan está de acuerdo con la palabra de Dios, debe la iglesia obedecer y sujetarse los creyentes a ello. Y esto, aunque no estén de acuerdo con todas y cada una de las cosas que los pastores digan, o con todas y cada una de las opiniones que ellos tengan. Porque de la misma manera que tú respetas la autoridad del alcalde, de la alcaldesa, aunque no te guste, de la misma manera que
estás dispuesto a seguir al guía que te lleva por un camino que no conoces, pero sabes que el guía te va a llevar a tu destino y tú le sigues, aunque parezca que el camino esté duro y difícil. De la misma manera que obedeces al médico que te aconseja en cuanto a lo que debes comer, a lo que debes evitar o a lo que debes tomar y haces caso de eso. De la misma manera que el alumno obedece a su profesor cuando le encarga que tiene que estudiar determinadas materias y que debe de hacer así las cosas. De la misma manera que el aprendiz hace caso de su maestro cuando le dice, haz esto así para que te salga de esta manera. Y el aprendiz obedece a su maestro porque sabe que su maestro le está enseñando cómo debe de trabajar y hace caso de él. De la misma manera que los pasajeros de un avión hacen caso del capitán, del comandante, cuando les dice que se ponga el cinturón de seguridad o cuando les dice que regresen a su asiento o cualquier otra instrucción. De la misma manera que los pasajeros del barco hacen caso del capitán cuando les ordena que se pongan el chaleco salvavidas o que hagan cualquier otra cosa necesaria para su seguridad. De esa misma manera que hemos visto aquí, así la Iglesia debería obedecer a sus pastores por reverencia a Cristo, por amor de Cristo. Y esto es lo que viene a decirnos Efesios capítulo 5. Cuando habla de la sujeción de la familia, dice, sometiéndoos unos a otros, Efesios 5:21, por amor de Cristo. Es decir, la Iglesia obedece al pastor, en lo que hemos dicho, en cuanto a lo que hemos comentado, no porque el pastor le caiga bien, porque sea muy buena persona, porque sea muy amable, muy simpático, porque nunca se equivoque, porque haga las cosas perfectamente bien, porque estamos de acuerdo con todo lo que dice. No, sino por reverencia a Cristo. Porque al obedecer a nuestros pastores, estamos obedeciendo a Cristo. Estamos siguiendo las instrucciones de Él. Y por eso, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros resistimos la autoridad del Señor, resistimos al mismo Cristo. Y esto lo dice nada más y nada menos que de un tal llamado Julio César. En Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo dice, someteos a la autoridad. Respetad a la autoridad, porque la autoridad la ha puesto Dios. Y por causa de la conciencia, debes de someterte a la autoridad, aunque no te guste, aunque lo consideres injusto, aunque no te parezca bien. Y eso es algo que la Iglesia debe de hacer. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que debemos comentar referente a este orden de obedecer. La palabra obedecer, ¿qué quiere decir aquí? No es la orden militar. La obediencia que se menciona aquí no es que el sargento obedece al capitán. Póngase firme, vaya para allá, vaya para acá. La Iglesia no es un gobierno militar, es una familia, es un rebaño. Y por lo tanto, lo que se menciona aquí es seguir la voz del guía como las ovejas siguen la voz del pastor. Se refiere a dejarse guiar, a dejarse aconsejar, a dejarse cuidar por aquellos que el Señor ha llamado, en este caso un servidor, para cumplir su tarea. Porque si no, no se puede cumplir la tarea. Es decir, si el pastor tiene que llevar a las ovejas a comer y a beber, y las ovejas no se dejan llevar, no puede cumplir con su tarea. Y entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Quejarse, enfadarse, entristecerse, angustiarse y tirar la toalla en muchos casos, decir, pues ahí os quedáis. Sencillamente, eso es lo que ocurre, porque dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y la palabra quejarse aquí es una palabra que debería ser traducida por la palabra gemir, de tristeza, de agonía. No de queja para decir, hay que ver qué ovejas tan malas tengo, hay que ver qué ovejas tan brutas, hay que ver qué ovejas tan insensibles, qué ovejas tan cabezotas y tan cansinas. No es esa queja a la que está refiriéndose aquí el apóstol. Por eso no me gusta para nada esta traducción. Porque la palabra original quiere decir aquellos que están tristes, que están agonizando, que están gimiendo, porque no pueden cumplir con la tarea que el Señor les ha llamado. Y eso tú lo entenderás fácilmente. ¿Cómo se siente el profesor cuando ve que todos sus esfuerzos para que su alumno apruebe se quedan en el vacío? Ya no sabe qué hacer el profesor. Mira, le doy clase particular,
le pongo unos ejercicios más sencillos, le doy medios audiovisuales para que lo entienda mejor, me ofrezco para explicarle, hablo con sus padres también para ver cómo nos pueden ayudar. Y sin embargo el alumno todo el tiempo suspende y entonces ese profesor dice, pero bueno, que soy un inútil, yo no sé enseñar a este muchacho, a esta muchacha. ¿Qué voy a hacer? Cuando los de la clase se ponen rebeldes contra su maestro, el maestro se queja, se enfada, coge depresión, algunos dejan el trabajo de la docencia y otros definitivamente pues simplemente pasan de sus alumnos y dicen, este me da igual, este total para lo que va a hacer, que va a ser, no va a ser nada en la vida, pues ya me da igual, y se vuelven cínicos. Pero eso no es lo que debería ser, más bien no deberían los alumnos ayudar a sus profesores para que juntos puedan crecer, el uno como profesor y el otro como alumno, crecer y en el conocimiento llevar a cabo su labor. ¿No te parece que eso es mejor? Pero sin embargo, si no te dejas, entonces todo es más complicado. Y esto, por eso dice el apóstol Pablo lo siguiente a la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No solamente dice que la Iglesia debe de reconocer y dice ahí, reconocer a los que trabajan en el Señor y os presiden, os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, sino también dice ayudarles. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es decir, no solamente sé tú una buena oveja, que te dejes llevar por el pastor, sino que ayuda al pastor también. Porque cuando alguna de las ovejas va fielmente detrás del pastor, las otras ovejas también le siguen a ellas. Ven que sus compañeras también van en esa línea y entonces ellas se van, es lo que se llama lo del rebaño. El rebaño va viendo que van todas juntas, entonces se van juntando y es más fácil ver a la que está dispersa para que el pastor la traiga otra vez. Pero ahí lo que está diciendo es, reconoce a los que trabajan en el Señor y os presiden, tened amor por ellos por causa de su obra y ayudad. Ayuda, no pongas piedras en el camino, no pongas palos en la rueda, ayuda en la obra del Señor. Y en vez de, digamos, ir en contra del pastor, ayúdale. Una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado a mí es el poder haber sido durante muchos años miembro de una iglesia en la que yo no estaba de acuerdo. Así fue. Durante años yo permanecí en una congregación en la que no estaba de acuerdo con ciertas doctrinas que el pastor predicaba, en la que no estaba de acuerdo con ciertas cosas que la pastoral de la iglesia, el consejo de la iglesia hizo. Yo no estaba de acuerdo, pero estaba allí. Y en una ocasión me acuerdo que fui a pedir consejo a otro pastor por ciertas dificultades que yo tenía. Y yo creyendo que aquel pastor me iba a dar la razón a mí, iba a decir, pues sí es verdad, ahí esa iglesia está muy mal, llevas toda la razón, porque ni la doctrina debería ser así, ni tampoco esa práctica es correcta y tal. Cuando yo me presento allí para que el pastor me recomiende, me escucha con mucha paciencia y después me dice, Fran, vete para tu iglesia y sujétate a tu pastor. Y si no lo haces, conmigo no cuentes. Y aquello me quedó a mí, me quedé a cuadros. Yo pensaba que me iba a dar la razón a mí porque yo tenía la doctrina que era la de que ese pastor le gustaba más. Y lo que yo decía era seguramente me iba a dar la razón porque yo tenía la razón, claro que sí. Cuando uno es joven siempre tiene razón, ¿verdad? Y cuando uno es viejo también, por supuesto. Primero por joven y luego por viejo. Entonces siempre tenemos razón nosotros, por supuesto, y los hombres más que las mujeres. Pero faltaría más. Tengo una broma, ¿no? Cuando yo pensé que me iba a dar la razón, lo que me dijo fue, sométete a tu pastor. ¿No estás de acuerdo? Háblalo con él. Y díselo, pero después te sujetas. Y eso fue una lección tan importante, tan buena para mí.
porque cuando llegó el momento, mi iglesia respondió por mí. Mi iglesia me apoyó. Mi iglesia me ayudó. Pero si yo no me sujeto a mi pastor en aquella época, a mis pastores, porque tuve la oportunidad de tener más de uno, si yo no me sujeto a mis pastores y no respeto a mi congregación, ¿cómo espero que después me respeten a mí? Por lo tanto, estoy muy agradecido al Señor por ello. Y en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, sigue el Señor ordenando a su iglesia lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El apóstol Pablo dice que la iglesia debe considerar a sus ancianos, a sus pastores, debe honrarles, debe respetarles, debe de obedecerles, debe de cuidarles, debe de sustentarles. Y eso es lo que el Señor ha establecido, porque el Señor ha establecido que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, dice también 1 de Corintios. Y esto es ¿por qué? Porque el Señor ha establecido ese orden en la iglesia. Claro está que los pastores no son perfectos. No conozco a ninguno. Si vosotros conocéis a alguno, me lo decís para irme corriendo a su iglesia. Pero no hay ningún pastor perfecto. Todos somos pecadores. Unos pecamos de una manera, otros pecamos de otra. A uno nos duele el pie, a otros les duele la espalda y a otros les duele la cabeza. Pero todos tenemos dolores. Pero lo importante aquí es que el amor debe de predominar y prevalecer en la congregación. Y hermanos, no podemos pretender que en una congregación todos pensemos igual. Todos estaríamos en una secta. Estaríamos en un ejército donde no se permite que el soldado opine otra cosa que el general, lo que le diga el general. Estaríamos en un grupo, digamos, de único pensamiento, en una dictadura, en la que todos deben creer lo mismo y hacer lo mismo. Pero curiosamente no estamos en eso. Estamos en una familia. Y en una familia hay hijos mayores, hijos menores, hijos con carrera, otros hijos que no han hecho carrera porque no han querido, no han podido, lo que fuera. Otros tienen mejor estado económico, otros tienen peor estado económico, unos están mejor de salud, otros no están tan bien de salud. En una familia, si tú juntas una familia grande, tú ves que ninguno son iguales. Cada uno son diferentes, su carácter es diferente, su ocupación es diferente, su vocación es diferente, su vida es diferente. Y cada uno tiene sus fracasos y sus éxitos, tiene sus virtudes y sus defectos, pero todos son familia. Ninguno dice: no, pero tú como eres muy malo no eres mi tío. Pues eres mi tío aunque seas malo. Y tú como no me gusta cómo vistes, pues ya has dejado de ser mi cuñada. Pues no, eres mi cuñada aunque no me guste cómo vistes. Y tú como cocinas muy mal, pues ya no eres mi suegra. Pues eres mi suegra aunque cocines mal. O sea, porque somos familia. Y aunque podamos discutir entre nosotros y a veces enfadarnos y pelearnos, pero seguimos siendo familia. Y aunque no estemos de acuerdo en cómo nos organizamos como familia a veces, en qué hace mi cuñado, qué hace mi sobrino, qué hace mi nieto, qué hace mi hermana, aunque no esté de acuerdo con lo que ellos hacen o dicen, pero sigue siendo mi hermana. Sigue siendo mi cuñado, sigue siendo mi sobrino, sigue siendo mi nieto y tengo que amarle, tengo que respetarle, tengo que orar por él, tengo que ser un ejemplo para él. Y eso es una iglesia. Y cuando eso funciona, dice que los pastores, ya no se quejan en el sentido de que están tristes y agonizando, sino que dice que lo hacen con alegría. Porque eso, dice, es provechoso. Cuando un pastor está constantemente mirando a ver de qué manera puede escaparse de la iglesia, de qué manera puede dejar el ministerio, y eso ocurre cada día hay pastores que dejan el ministerio, lo sabéis, ¿no? No solamente que los pueda la iglesia decir: márchate porque no nos gusta, sino que ellos mismos dicen: no, soy yo el que me marcho porque sois vosotros que no me gustáis a mí. Eso ocurre todos los días. Sin embargo, qué diferente cuando la iglesia y el pastor se aman en Cristo. ¿Sabes cuál es la diferencia? 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice Pablo de sus hermanos de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más
procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de que nos podamos gloriar? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Observa qué palabra está diciendo Pablo de sus hermanos de Tesalónica. Amaban tanto a Pablo que él llega a decir, de una manera exagerada, tanto era vuestro amor por nosotros que si hubiese tenido que sacar los ojos para dárnoslo, lo hubierais hecho. Tanto era el amor que tenían los tesalonicenses por Pablo, por Timoteo, por el equipo de Pablo, que Pablo dice, vosotros sois nuestra corona y nuestro gozo. La corona que Dios nos va a dar sois vosotros. Vosotros sois nuestro gozo. Vosotros sois el cielo en la tierra. ¿Por qué? Dice, porque aunque estemos separados de vista, no de corazón. Qué amor tan grande entre la iglesia y los cuidadores de la iglesia. Una familia en la que el padre ama a los hijos y los hijos aman al padre. En que lo que es la familia, entre ellos había ese afecto entrañable, ese amor verdadero. Y eso hacía que todas las demás cosas se pudieran cubrir. El problema de la relación entre la iglesia y el pastor no está en que el pastor se equivoque, que se equivoca, que la iglesia se equivoca, que se equivoca, sino es la falta de amor. Porque, hermanos, el amor cubre multitud de pecados. Si yo me equivoco como pastor y vosotros me perdonáis y me amáis como iglesia, seguimos adelante. Si vosotros os equivocáis como iglesia y yo os perdono y os amo como pastor, seguimos adelante, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Por eso dice, soportándoos con paciencia unos a otros. Y yo sé que vosotros me soportáis con paciencia porque tenéis los pies helados y estáis aquí todavía. No os habéis ido. Y a pesar de todo, sabéis que os amo en Cristo. Y eso no lo he fabricado yo, eso lo ha puesto Dios. Porque verdaderamente nosotros solamente nos amamos a nosotros mismos. Somos por naturaleza egoístas, somos por naturaleza rebeldes, somos por naturaleza egocéntricos, somos por naturaleza pecadores. Pero aprendemos a amarnos, a perdonarnos, a soportarnos, a enseñarnos, a exhortarnos mutuamente. Y claro está, muchas veces en nuestra relación nos hacemos daño. No tanto porque queramos, no porque digamos, voy a hacer daño a este. No, porque, verás, como somos pecadores nos equivocamos y aconsejamos algo que está mal, porque no tenemos toda la información. O los creyentes no hacen caso de lo que dice el pastor porque no les gusta, no les conviene, tienen otros intereses, por lo que fuera. Pero ¿qué podemos hacer? Seguir amándonos, seguir cuidándonos, porque de ese modo se edifica la iglesia. Por eso el Señor nos ha traído para servirnos unos a otros. Y esto es lo verdaderamente interesante, porque verás, en una iglesia, por ejemplo una iglesia como esta, cada uno tenemos nuestra propia opinión particular sobre ciertos asuntos de doctrina. Y si nos pusiésemos a discutir sobre ellos, podríamos estar aquí todo el día, toda la noche y un mes entero. Podríamos hablar sobre la segunda venida, sobre cómo debe vestir la mujer, sobre si se puede beber alcohol o no. Podríamos discutir sobre si la mujer puede o no puede hacer ciertas cosas en la iglesia. Podríamos estar discutiendo y debatiendo aquí sobre otras muchas cosas referente a la doctrina del Espíritu Santo, referente a otras doctrinas en las que a lo mejor no estamos de acuerdo, que tenemos distintas opiniones. Y podríamos hacer todo eso y decir, bueno, cuando arreglemos todo eso, ya podemos ser iglesia. No, somos iglesia. Yo no te voy a exigir a ti que dejes de opinar lo que quieras opinar, lo que Dios te revele a ti. No te voy a exigir nada de eso. Tú tampoco me vas a exigir a mí que deje de predicar lo que creo que está en la palabra de Dios, porque entonces sería una afrenta. Yo no quiero forzar tu conciencia ni tú la mía, porque somos llamados a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos, a ser pacientes. Y mira,
cuando yo predico la palabra de Dios, si algo está en la palabra de Dios y te es de bendición, tómalo. Y si otra cosa de vez en cuando se me escapa algún gazapo, échalo a la basura. Pero sigue amándome, sigue cuidando, sigue obedeciendo, sigue orando por mí, como yo lo hago por ti. Y así, cuando tú también te equivocas, yo te digo, hermano, esto no está bien. Y te exhorto. Si lo que digo está en la palabra de Dios, pues tómalo como algo positivo. Si no está en la palabra de Dios, pues mándalo a paseo. Y si me quieres mandar a mí a paseo también, mándame a paseo, pero sigue viniendo a la iglesia. Porque soy tu pastor. Estoy aquí por ti. Yo no he venido aquí por preferencia personal, ya lo sabéis. Estoy aquí porque Cristo me ha mandado. Y quiero hacerlo con alegría, como lo estoy haciendo hasta ahora. Y no quiero quejarme, porque quejarse no es provechoso. Así que dice aquí, obedeced a vuestros pastores. ¿Y por qué tenemos que obedecer? Porque debemos sujetarnos en amor. ¿Sabes? Yo también tengo pastores a los cuales me sujeto. Muchas veces, en determinados momentos de mi vida, he tenido que buscar consejo a otros pastores y han dicho, Fran, tienes que hacer esto. Y lo he hecho. Me he sujetado a ellos. He obedecido. Yo no estoy sin sujeción. Tengo otros pastores que me aconsejan, buenos amigos y hombres de Dios que son más importantes para mí que yo. Tienen más sabiduría, mejores dones, mejor experiencia. Y a veces voy a ellos y les digo, no sé qué hacer. Y ellos me preguntan, ¿cómo vas? Y yo también me sujeto a ellos. Porque es una bendición para mí. Es una bendición para mí que me pastoreen, que me cuiden, que me ayuden. Y si me equivoco, que me hagan rectificar. Porque eso es parte de lo que Cristo quiere. Y todo eso lo hacemos porque somos todos ovejas. Todos somos ovejas. Somos torpes, pecadores, cansinos, rebeldes, duros de corazón y tercos. Somos así. Pero Dios nos ama tal y como somos y quiere transformarnos. Y debemos hacer entonces eso, obedecer a nuestro pastor como Cristo obedeció. Y con él quiero terminar, porque verás, cuando el Señor Jesucristo se quedó en el templo preguntando a los maestros de la ley, tenía 12 años, es el único episodio que conocemos de Jesús en su infancia. Y él fue con sus padres, con José y María, claro, fue con sus padres humanos a el templo, se quedó allí, regresaron, su familia regresó y Jesús se quedó allí. Ellos pensaban que venía, estoy citando así de memoria Lucas 2. Cuando ya pasaron unos días de camino, se dan cuenta que Jesús no estaba allí y lo buscaron con angustia. Finalmente regresaron al templo, donde se sorprendieron al ver a Jesús allí, preguntándole a los maestros de la ley y conversando con ellos, y se asombraban de su sabiduría y de las preguntas que hacía. Y cuando su madre le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado con angustia. ¿Por qué te has quedado aquí? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en la casa de mi padre tengo que estar? Pero ellos no entendieron. No entendieron lo que Jesús le quería decir. María lo guardaba en su corazón, pero no entendieron esto. Pero dice, y termina el pasaje diciendo, y regresó con ellos y estuvo sujeto a ellos. Escucha bien. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, quien conoce todas las cosas, el Señor de todo, estuvo sujeto a un hombre débil como José, a una mujer común como María. Se sujetó a ellos, les obedeció, hasta que llegó el momento de su emancipación y de su ministerio como adulto. El más grande se sujetó a los más pequeños. El más grande tomó el lebrillo y la toalla y lavó los pies de sus discípulos. El más grande se sometió a ese juicio vergonzoso de Poncio Pilato.
sabiendo que el Dios le había dado la autoridad a ese hombre para juzgarle a pesar de aquel bodrio horrible de injusticia y maldad. Pero Jesús se sujetó. Aquel que podía con su palabra derribar a un ejército, cuando fueron a arrestarle: ¿a quién buscáis? A Jesús el Mesías. Yo soy. Y cayeron a tierra. Después dijo: si me buscáis a mí, aquí estoy, dejad ir a estos. Y se sujetó a ellos. Se sujetó a la autoridad civil corrupta. Se sujetó a la autoridad infantil, inmadura de sus padres en esta tierra, siendo él el Hijo de Dios. Y obedeció hasta la muerte. Se sometió completamente al Padre en todas las cosas. Y se sometió siempre a la autoridad, a nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo asistió a ese almacén de hipócritas que eran a veces las sinagogas, donde tantas veces Jesús iba, como era su costumbre, a escuchar la palabra de Dios, a la sinagoga. Y había allí toda clase de gente malvada, pero Jesús iba allí y se sujetó allí. ¿Y por qué crees que hizo eso Jesús? Para cumplir toda justicia y para que nosotros también entendamos que la obediencia, la sujeción, la verdadera docilidad es lo que Cristo nos enseñó y es lo que nosotros debemos hacer. Él obedeció perfectamente y así trajo para nosotros la justicia, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, porque Él obedeció. Tú y yo no somos obedientes. No somos capaces de obedecer ni la autoridad en la tierra, mucho menos la autoridad en el cielo. No somos capaces de respetar la autoridad en la tierra, tampoco la respetamos, la autoridad del cielo. Pero Cristo sí lo hizo, para que nosotros, por medio de su justicia, de su obediencia, de sus méritos, podamos tener ahora perdón y vida eterna. Y como Cristo ha hecho eso por nosotros, y somos salvos por su obediencia y por su muerte, a nosotros también se nos dice: pastores, velad por vuestra congregación, por vuestras almas. Y iglesia, que lo hagan con alegría. Vosotros obedeced, porque velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría, para que sea provechoso. Que el Señor nos ayude, para que todos nosotros podamos ser siempre obedientes y sujetos al gran pastor, al gran yo soy, que es nuestro Señor Jesucristo.